La respuesta en la Franja de Gaza ha sido exagerada. Estas son palabras del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en su crítica más directa a Israel desde el inicio de la guerra en Gaza. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. Funcionarios estadounidenses advierten a Israel que no apoyarán planes para una operación militar de gran envergadura en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, donde temen una mayor catástrofe humanitaria. El canciller alemán Olaf Scholz llega a Washington para conversar con Joe Biden. Ambos líderes han discutido las dos principales crisis que dominan la política mundial: los conflictos en Gaza y en Ucrania. Miles de personas se han congregado en Santiago de Chile para despedir al expresidente Sebastián Piñera, fallecido el martes en un accidente de helicóptero. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha criticado la forma en la que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu está liderando la guerra en Gaza. Washington además ha alertado de las graves consecuencias que puede traer la ofensiva en Rafah, en el sur de Gaza, donde se refugian cerca de 1.300.000 personas. Sin embargo, Netanyahu insiste en que esa localidad es una fortaleza de Hamás. Otra familia de duelo. Después de perder a 5 de sus miembros en bombardeos israelíes. Lana Al-Mashuki perdió a sus padres. Estábamos durmiendo y nos levantamos de repente por el estruendo de las bombas y con escombros sobre nuestras cabezas. Luego empezó un fuego. Yo llamaba a mi mamá, a mi padre, a mis hermanos, pero nadie respondía. El sur de la ciudad de Rafah acoge a más de 1 millón de gazatíes desplazados que huyeron a esta ciudad fronteriza en busca de seguridad. La gente aquí tiene temor a la anunciada ofensiva del ejército israelí. No sabemos a dónde ir. Nos dijeron que Rafah era un lugar seguro para los desplazados. Fuimos evacuados a Rafah después de haber sido desplazados a Han Yunis. Esta situación me da miedo. ¿Deberíamos volver a nuestras casas? Nuestras casas están destruidas. No tenemos alternativa, solo esperamos la muerte, el momento de nuestra ejecución. El portavoz del Consejo de Seguridad estadounidense, John Kirby, dijo que una operación militar en Rafah sería un desastre y que Estados Unidos no la respaldaría. El presidente Joe Biden, por su parte, lanzó una firme advertencia. Mi opinión, como ustedes saben, es que la respuesta en la Franja de Gaza ha sido exagerada. Hablé con Bibi para pedirle que abriera el paso del lado de Israel. He estado presionando mucho para que entre ayuda humanitaria a Gaza. Hay un montón de gente inocente que está pasando hambre y muriendo, de gente inocente en apuros, y eso tiene que parar. Las calles aledañas al hospital Kuwaití de Rafah han sido destruidas, y después de que el primer ministro Benjamín Netanyahu ordenara a sus tropas que se prepararan para entrar en la ciudad, las pocas zonas seguras de Gaza están también en peligro. Y más temprano, nuestro compañero Miquel Ayestarán, experto en Oriente Medio, nos habló sobre la situación en la Franja de Gaza en vista de la incursión inminente en Rafah y del anuncio de Benjamín Netanyahu de que se prepara un plan de evacuación de civiles de esa zona. Israel lanza su operación para hacerse con el control de Rafah, ciudad refugio de más de 1,5 millones de gazatíes. El primer ministro Benjamín Netanyahu ha ordenado a su ejército la captura de Rafah, pero también poner en marcha un plan de evacuación de civiles, aunque no ha dicho a dónde piensa enviarlos para que estén a salvo de los combates. Israel tiene dos objetivos que no ha llegado a cumplir desde el inicio de la guerra, como son cazar a los líderes de Hamás, cerebros del 7 de octubre, y liberar al centenar de cautivos que quedan con vida dentro de la franja.
franja y confía en lograrlo en Rafah, la última ciudad que le queda por asaltar. Los bombardeos se repiten en los últimos días y han dejado decenas de muertos en Rafah ante la voz de alarma de las Naciones Unidas, que alertan del desastre de llevar la guerra a la última ciudad refugio que queda en Gaza, un lugar que la ONU califica de olla a presión. Situada en plena frontera con Egipto, hasta aquí han llegado más de 1 millón de personas expulsadas por Israel de sus casas en el resto de la franja. Viven con lo puesto en tiendas de campaña o tirados en las calles, sin ningún tipo de servicio básico y pendientes de la ayuda humanitaria que Israel permite meter a la franja con cuentagotas. El gran temor en estos momentos es que esta evacuación que ordena Netanyahu les empuje al desierto del Sinaí, algo que Egipto no ha aceptado hasta el momento. Y el canciller alemán Olaf Scholz se encuentra en Washington para mantener conversaciones con legisladores y con el presidente Joe Biden. Ambos líderes han abordado la guerra entre Israel y Hamás, además de la invasión de Rusia a Ucrania. Tras reunirse con senadores estadounidenses, Scholz reiteró la urgencia de que se apruebe un nuevo paquete de financiación para Ucrania, una cuestión que divide a los legisladores estadounidenses. Antes de conversar con Biden en la Casa Blanca, Scholz se mostró optimista ante una eventual aprobación de los fondos en el Congreso estadounidense e insistió en el respaldo alemán a Kiev en su defensa contra la agresión rusa. Escuchemos. Estoy muy satisfecho de que haya indicios de que el Senado de Estados Unidos tome pronto una decisión a favor de un paquete que permita financiar el apoyo a Ucrania con armas de Estados Unidos. Quiero hacer todo lo que esté en mi mano para contribuir a que se tome esa decisión en Estados Unidos. También quiero dejar claro que Putin no puede contar con que decaiga nuestro apoyo a Ucrania. Ese es el mensaje que urge ahora. Valoramos esta visita del canciller alemán Olaf Scholz a Washington con el periodista José Díaz Briceño, a quien saludamos en esta hora en la capital estadounidense. José, ¿qué dijo el presidente Joe Biden sobre la reticencia del Congreso de su país para apoyar a Ucrania? Palabras firmes del presidente Joe Biden en esta visita del canciller Olaf Scholz justamente al Salón Oval de la Casa Blanca, que reflejó el buen estado de las relaciones entre Alemania y Estados Unidos, la sexta visita que tienen en persona en sus encuentros, pero también más de distintas pláticas telefónicas. El presidente Biden reiteró que sería negligentemente criminal el no aprobar el Capitolio, justamente este paquete de 60,000 millones de dólares en ayuda a Ucrania. Estas son palabras fuertes que serán sin duda discutidas en los próximos días cuando el proceso legislativo avance en el Senado. Después de la visita al Salón Oval de la Casa Blanca, el canciller Scholz atendió a la prensa en el Parque Lafayette y ahí se dijo prudentemente confiado en que el Capitolio pudiera aprobar esta ayuda. Esto además de felicitar a Europa por haber hecho su papel previamente en otorgar estos fondos también para apoyar a Ucrania. José, y por su parte, el canciller Olaf Scholz se refirió a la entrevista que el presidente ruso Vladimir Putin concedió al comentarista Tucker Carlson. ¿Qué dijo al respecto? Una entrevista que ha causado mucha polémica porque sabemos el comentarista conservador Tucker Carlson es uno de los principales actores dentro de Estados Unidos que busca terminar precisamente con el apoyo militar y de apoyo financiero a Ucrania por parte de Estados Unidos. Y es por eso que esta entrevista de 2 horas de duración, donde Putin abordó cuestiones de historia, política y otras, fue calificada por el canciller Scholz como ridícula, asegurando que quedaba de manifiesto que el presidente Putin pronunciaba mentiras tras mentira y que el origen de la guerra era muy simple: aprovecharse del territorio soberano de sus vecinos. Esto realmente habla de una sinceridad directa que realmente aquí en Washington será analizada claramente, pues es justamente los motivos que llevan a esta guerra y que son de debate en el Capitolio. José Díaz Briceño en Washington, gracias por contarnos detalles de esta visita del canciller alemán Olaf Scholz a Washington.
Y ya nos acompaña Paco Furió, lo que quiere decir que es momento de pasar a la economía, y de Washington vamos a Chile, Paco. Así es, Carol, vamos a hablar del litio, ese mineral tan importante en el mundo tecnológico, y gracias a él la economía de Chile crecerá este año entre el 1,8 y el 2,5%. El país sudamericano puede beneficiarse de la transición verde global por sus grandes reservas en litio, cuya demanda aumentará. En diciembre pasado, el gobierno de Gabriel Boric anunció un acuerdo entre el Estado y la privada SQM para la explotación del Salar de Atacama hasta el año 2060, uno de los mayores proyectos para extraer el mineral. Pero algunas comunidades indígenas temen por el impacto ambiental y social en la región que habitan. Yolanda Plaza pertenece al pueblo indígena Licanantay, que habita en el desierto de Atacama hace miles de años. Somos de acá de la zona, somos originarios, un pueblo originario que hemos vivido siempre de la agricultura, la ganadería y la artesanía. La comunidad indígena Socaire se ubica justo frente al Salar de Atacama, donde se encuentran las reservas de litio más grandes del planeta. Actualmente la empresa chilena SQM y la estadounidense Albemarle están explotando litio aquí. Yolanda Plaza dice que ha notado cambios en las plantas desde que llegaron las empresas mineras. Se ve mucha plaga, peste a las plantas. Por ejemplo, aquí la haba tiene una enfermedad, es por eso que se ve amarilla. Y eso nosotros como agricultores decimos que puede ser el polvo del salar o quizás de otras mineras, pero ya es el polvo que viene contaminado al aire. La Agencia Alemana de Materias Primas estima que la demanda mundial de litio va a crecer más del 500% hasta el 2040. Eso se debe a su importancia para fabricar baterías de autos eléctricos. El gobierno de Gabriel Boric lanzó una estrategia nacional de litio para que la población se beneficie más de la explotación de este metal y para que se realice de forma sustentable. En diciembre del año pasado, la empresa minera estatal Codelco firmó un memorándum de entendimiento con la empresa privada SQM para explotar litio en conjunto hasta el año 2060. José Inostroza es el coordinador de la Estrategia Nacional de Litio. Este es un muy buen acuerdo para Chile en cuanto mediante una nueva asociación público-privada va a permitir el ingreso del Estado de Chile a una de las operaciones más importantes del mundo a cortar del año 2025. Esto va a hacer que Codelco sea ya no solo uno de los principales actores de cobre del mundo, sino que también de litio. El gobierno asegura que así habrá mayores rentas para el Estado, con sustentabilidad y garantizando la participación de los actores relevantes. Pero no todas las comunidades están de acuerdo. Nosotros no estamos de acuerdo porque nunca se nos tomó en cuenta, ¿cierto? Si bien de un principio nos informaron que iba a haber un acuerdo entre las comunidades y el gobierno y SQM, al final nos informaron que ya habían firmado el acuerdo y ese acuerdo no nos consideraron a nosotros, entonces no pudimos dar a conocer cuál es nuestra posición, cuál es nuestra afectación. Una de las críticas es la gran cantidad de agua que se extrae del Salar de Atacama. La salmuera se bombea a la superficie para ser evaporada y conseguir el litio. Este proceso genera un desequilibrio hídrico que afecta a las comunidades indígenas y al ecosistema. Nosotros hemos reportado que poblaciones de flamencos, los endémicos que están en el salar, también han disminuido en aproximadamente un 10% en los últimos 10 años. Acá tiene que primar también el principio precautorio y tomar todos los cuidados respectivos para evitar que estos efectos sigan aumentando en el tiempo, sobre todo pensando en una futura extracción a largo plazo del litio en el Salar de Atacama. Yolanda Plaza está preocupada porque ha observado que el agua ha disminuido. Que estamos pensando que quizás más adelante no vamos a tener vida acá, porque sin agua no hay vida. Mientras sigue creciendo la demanda de litio desde los países europeos, China y Estados Unidos, que necesitan litio para la electromovilidad, sigue aumentando también la presión sobre las comunidades y el ecosistema en el Salar de Atacama. Y vamos a ahondar ahora en el tema del litio chileno con la ayuda del jefe del departamento minero de Plus Mining en Santiago de Chile, Andrés González Aizaguirre. Gracias por atendernos. ¿Qué importancia económica tiene el litio para Chile? Bueno, muchas gracias primero que todo. En base a la pregunta, bueno, vemos que en los últimos 2 años se ha visto un aumento importante en el litio en Chile, tanto a nivel de impacto en exportaciones como en impacto en arcas fiscales. Esto se debe a los impuestos corporativos por una parte, y por otro lado al hecho de que el litio en Atacama
en el Salar de Atacama está sujeto a un royalty sobre las ventas, al cual le llamamos renta-arrendamiento. Como resultado, vemos que en 2023, si bien los precios del litio han tendido a la baja en la segunda mitad del año, las exportaciones siguen siendo más o menos altas. De hecho, según datos de aduana, en Plus Mining estamos estimando que llegaron a unos 7.000 millones de dólares en 2023 versus 8.100 millones en 2022. Esto equivale a en torno al 7-8% de las exportaciones totales de bienes, según el año que estemos considerando. Los aportes al fisco también han sido muy importantes. Estimamos que pueden llegar este año a superar incluso nuevamente los 5.000 millones de dólares en total. Ahora, con todo, si bien el litio ya juega un rol muy relevante en la economía chilena, hay que poner las cosas en perspectiva. Y aquí vemos que el cobre sigue siendo por lejos el producto estrella de Chile. De hecho, incluso en los últimos 2 años, con precios relativamente importantes y producción alta, hemos visto que el cobre supera en más de 5 veces a lo que exportamos del litio. ¿Y están fundamentados los temores expresados por las comunidades indígenas de Atacama? Sí, mira, muy a grosso modo, vemos que hay 2 grandes preocupaciones para el pueblo de Lecanantay de la cuenca del Salar de Atacama. En primer lugar, y lo más importante, el memorando de entendimiento, plantea pasar de una producción de SQM cercana a los 180.000 toneladas de carbonato líquido equivalente en 2023 a cerca de 280.000, 300.000 toneladas ya en régimen, eso por año. Es decir, estamos hablando de un incremento de hasta 67% respecto de la actualidad. Si bien este memorando de entendimiento menciona que se buscará implementar tecnologías sustentables, todo indica que al menos en un comienzo y en un mediano plazo se va a seguir implementando este método tradicional de evaporación con reinyección de salmuera. Como resultado, a las comunidades les preocupa bastante el equilibrio hídrico del salar, en cuanto que la extracción podría tener efectos sobre la flora, la fauna y, por supuesto, las propias comunidades. Es tanta la preocupación que recientemente, esto fue hace una semana, 2 semanas atrás, las comunidades de Lecanantay anunciaron que financiarán un estudio hidrogeológico sobre el impacto de la extracción de litio, que contempla instalar 24 plataformas de monitoreo en la cuenca y en la alta cordillera. Ahora, hay un segundo motivo que tiene más que ver con las empresas involucradas. Y aquí, si bien la relación con SQM y con Albemarle, que hoy día explotan el salar, históricamente ha sido más o menos compleja, ya a partir de unos contratos negociados entre Golfo y Albemarle en 2016 y luego con SQM en 2018, han mejorado bastante. No son perfectas, pero se han mejorado mucho. Aquí me atrevería a decir, sin embargo, que lo que más le preocupa a las comunidades es Codelco. Y de hecho, el presidente del Consejo Pueblo Atacameño, que agrupa a estas 18 comunidades de Lecanantay, en noviembre del año pasado rechazó públicamente la entrada de Codelco, argumentando que no era muy confiable por el daño ambiental que Codelco había provocado en la zona aledaña del Tobloa y en Calama. Así que, sin duda, que el manejo de esta relación con las comunidades por el lado de Codelco va a ser fundamental de cara a lograr un acuerdo definitivo. Pues muchas gracias, Andrés González Aizaguirre, por estas informaciones. ¿Y seguimos en Chile? Así es, Paco. Seguimos en Chile porque expresidentes, políticos y miles de simpatizantes rindieron homenaje al exmandatario Sebastián Piñera en el último de los 3 días de duelo nacional decretados tras su muerte en un accidente aéreo. Tras un multitudinario oficio religioso en la Catedral Metropolitana y un acto encabezado por el actual presidente Gabriel Boric en la sede presidencial del Palacio de la Moneda, los restos de Piñera fueron trasladados al cementerio El Parque del Recuerdo, donde el exmandatario fue enterrado en una ceremonia íntima. Si bien no era parte del protocolo, bajo los sones de la canción Un sueño a alcanzar, la canción típica del Quijote de la Mancha, fue despedido por sus familiares y cercanos el expresidente Sebastián Piñera en el cementerio Parque del Recuerdo de Santiago. Una ceremonia privada que fue antecedida por una serie de homenajes que partieron a eso de las 9 de la mañana en el ex Congreso Nacional, donde tanto el presidente Boric como los expresidentes Eduardo Frei y también Michelle Bachelet
destacaron la labor de búsqueda de unidad y de diálogo que siempre tuvo en vida este demócrata, como ellos lo catalogan, a Sebastián Piñera. Posteriormente, su féretro fue sacado por personal del ejército y trasladado en una cureña tirada por caballos hasta la Catedral Metropolitana, donde se realizó un oficio religioso en el que participaron incluso algunos exmineros que fueron rescatados, recordemos, de la mina San José el año 2010, cuando iniciaba el primero de sus 2 mandatos. Posteriormente, el féretro fue trasladado por una carroza fúnebre hasta las puertas del Palacio de la Moneda, donde se hizo un sentido homenaje encabezado por el presidente de la República, Gabriel Boric Font, quien en silencio contempló cuando la carroza fúnebre se detuvo en las puertas del Palacio de Gobierno para posteriormente enfilar hasta el cementerio, donde se hizo su último responso y su última despedida. Terminan así 3 días de duelo nacional en Chile tras la inesperada muerte del expresidente Sebastián Piñera Echenique, quien, recordemos, falleció a raíz de un accidente cuando se precipitó al lago Ranco, en la región de Los Ríos, nada menos que su helicóptero. Es cuanto podemos informar desde Santiago de Chile. Y en El Salvador comenzaron los juicios colectivos contra supuestos miembros de pandillas. La primera audiencia masiva se llevó a cabo este jueves de manera virtual. La reforma aprobada por el Congreso en 2023 permite realizar procesos penales sin individualizar responsabilidades. Organizaciones de derechos humanos advierten de una grave violación del derecho a la defensa y la presunción de inocencia de los detenidos. Esta es una de las primeras audiencias masivas contra casi 500 supuestos cabecillas de la Mara Salvatrucha. Sucede pocos días después de que el presidente salvadoreño Nayib Bukele se proclamara vencedor de las elecciones presidenciales con un 85% de votos. Se le está atribuyendo más de 500 homicidios, desaparición de personas, extorsiones, tráfico de armas, trata de personas y también el delito de rebelión en perjuicio del sistema democrático de El Salvador. La polémica reforma legal impulsada por el partido oficialista Nuevas Ideas y aprobada por el Congreso en 2023 permite juicios colectivos de hasta 900 personas sin individualizar las responsabilidades de los acusados. Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y expertos de Naciones Unidas advierten que estos procesos, que forman parte de la llamada guerra de Bukele contra las maras, violan el derecho a la defensa y la presunción de inocencia de los detenidos. El Salvador vive desde hace 2 años bajo un régimen de excepción que provocó la detención de casi 76,000 personas sin orden judicial, de los que más de 7,000 fueron liberados tras probarse su inocencia. Para los críticos, el problema de estos juicios es que todos los detenidos son criminalizados en un proceso que impide comprobar la culpabilidad o la inocencia de cada individuo. Y vamos a Colombia porque allí entre diciembre y enero se presentó un pico de infecciones respiratorias, sobre todo de gripe y de COVID. La nueva variante JH1 del coronavirus afecta principalmente a quienes no están vacunados. El 30% de los nuevos contagios afectan a los niños. Otro día ajetreado en la unidad de cuidados intensivos pediátricos del Hospital de la Misericordia en Bogotá. Algunos de los pacientes de Diana Bravo son niños con COVID que no estaban vacunados. Los síntomas de presentación de COVID en niños son inespecíficos, no necesariamente son síntomas respiratorios. Pueden ser incluso más del 50% de los pacientes, sobre todo los bebés, los que están alrededor del año de vida, pueden hacer manifestaciones gastrointestinales dadas por vómito, diarrea. Al país ya llegó la variante JN1 del coronavirus, que puede traer complicaciones significativas para los menores de 19 años. Si bien la población no es frecuente que los niños ingresen a la UCI, cuando ingresan su condición puede ser muy grave. El 30% de los contagios reportados en el país obedecen a niños y adolescentes que no están vacunados aún y que pueden presentar casos de COVID largo o problemas cardiovasculares, explica Germán Camacho, presidente de la Asociación Colombiana de Infectología.
La percepción de riesgo en los niños de la enfermedad del COVID fue menor que la percepción de riesgo en los adultos. Eso era parcialmente cierto, porque obviamente la incidencia de enfermedad y enfermedad grave en los niños, cuando la comparan con los adultos mayores, es menor. Entonces, erróneamente se interpretó que a los adultos mayores era un grupo de alto riesgo, a los niños o no les daba COVID o el COVID era leve. El país hizo importantes esfuerzos en vacunación durante la pandemia, pero ahora hacen falta vacunas ambivalentes y que se fortalezca la vacunación de los menores de edad. Los niños, fueron en la última etapa de vacunación porque la incidencia de ellos en un momento dado era más baja que la incidencia en los adultos. Eso no quiere decir que no fuera importante el COVID en los niños. Incluso en la pandemia, la incidencia del COVID en los niños es similar a la incidencia de otras enfermedades inmunoprevenibles, como hepatitis A, como influenza, como varicela, para las cuales les ponemos vacuna. Según las cifras estatales, Bogotá tiene 9,1 casos activos por cada 100.000 habitantes, pero según los expertos, el porcentaje de contagiados puede ser mayor. La afección de tanto de los niños como de los adultos es bastante común. De hecho, más o menos como de 10 pruebas que se hacen, más o menos están resultando positivas entre 4 y 5. Pero ahorita se hacen muchas menos pruebas que antes, porque como los síntomas son leves, usualmente la gente no consulta. Los expertos consideran que hay que fortalecer las jornadas de vacunación que se presentaron con cierta eficiencia en años anteriores. Pero también necesitamos ayuda desde los entes gubernamentales, porque si tenemos un ministro que sale a decir que las vacunas fueron un experimento, pues eso no ayuda definitivamente. Pues eso llega por los medios de comunicación a la gente y eso es lo que escucha, ¿no? Colombia vivió uno de los confinamientos más largos de un país sudamericano en el 2020. Desde que se levantaron las restricciones, los ciudadanos creen que el COVID pasó. Es real, nunca se fue. De hecho, ha mutado. Ha mutado a cepas que hasta el momento no nos han ofrecido un desafío epidemiológico como lo hizo la primera vez en 2020, pero no se puede excluir. Por ahora hay camas disponibles en esta unidad de cuidados intensivos. Los médicos piden que se tomen todas las medidas necesarias para que no haya una escasez de camas como la que se presentó en tiempos de pandemia. Y con esto llegamos al final del informativo. Sigan conectados a Deutsche Welle. Yo los espero en menos de una hora con más noticias. Sigan con nosotros.